Empleo en América Latina para 2023. Un informe global de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, detalla que el empleo en Latinoamérica crecerá entre 0,9% y un 1% en este nuevo periodo, 2,9 millones de puestos de trabajo nuevos y 1,4% que en 2024 podrían darse, es decir, 4,6 millones. Tras un crecimiento regional del empleo en 6,4% en 2021 y del 4,9% en 2022. Esto contiene una desaceleración y se explica de la siguiente manera. La tasa de desempleo en los países latinoamericanos se mantendrá igualmente estable en el 7% estos 2 años, por debajo incluso del porcentaje anterior a causa de la pandemia. Pero ¿qué impacto real se da en Honduras? Esto concluyen desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Las cifras que señala la OIT es apenas de que se va a crecer menos de un 1% en empleos en toda América. Sin embargo, esos son promedios. En el caso particular de Honduras, nosotros tenemos serios problemas de empleo, como se ha venido señalando a través de los estudios económicos de la Gerencia de Política Económica, en donde tenemos tasas de desempleo arriba del 8%. Esto a causa también de lo que fue todo el tema de la pandemia, posteriormente también las tormentas tropicales Eta y Iota, que afectaron muchísimo y no nos hemos podido recuperar de esa situación. La formalidad la vemos en precariedad, porque apenas, según los datos del mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social, son menos de 800.000 personas que están empleadas de manera formal, y lo que vemos una creciente tendencia es a la informalidad de muchas empresas. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, además de que las metas por parte del Estado, y que es lo que nosotros hemos señalado, de que hay que crear una agenda de país económica para la creación de empleo, tiene que ser en poder satisfacer la necesidad de esos cerca de 200.000 jóvenes que año a año están saliendo al mercado laboral. Según la OIT, a la región la perjudican aspectos como las crisis políticas, las migratorias, la desaceleración económica, la inseguridad jurídica y otros. Por lo que este economista compara los niveles de desempleo, los que migran y los que buscan una oportunidad laboral. No son presagios halagadores, y le voy a dar una razón muy sencilla. Mire, en Honduras se incorporan a la fuerza laboral, o sea, aquellas personas que cumplen 18 años, que ya están aptas para el trabajo, se incorporan alrededor de 150.000 jóvenes. ¿Por qué le digo 150.000 jóvenes? Porque cuando usted ve el censo electoral que se elabora a partir de las partidas de nacimiento, usted ve entonces que son 150 que se incorporan. Estamos perdiendo por la migración alrededor de unos 80 a 100.000 jóvenes hondureños que abandonan el territorio para ir en pos del sueño americano. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Si tenemos 150 nuevos jóvenes y tenemos una fuga de 100, todavía nos quedan 50. Y usted ve escuche a algunos funcionarios del Estado decir que van a haber generación de 11.000 empleos. Entonces reste 50 menos 11, todavía le quedan 39 que no se van a ubicar en ningún lado. ¿Qué otros factores abonan a una generación de empleo oportuna para el Estado de Honduras? Según ese docente universitario, los incentivos pueden ser para las micro, pequeñas y medianas empresas, empleos tanto directos como indirectos. Así se explica. Me parece que las proyecciones de la OIT pueden ser válidas para América Latina, pero eso no significa que un país en particular vaya a crecer a ese nivel, pues en promedio en América Latina. A mí me parece que si las políticas de Estado en Honduras se concretizan, por todo el gasto público que hay en este momento, todo el crecimiento de la inversión pública, a mí me parece que la generación de empleo va a ser mayor que el 1%, va a ser mayor que el promedio, ¿verdad? Y eso es lo que se desea, pues, de apoyar a la pequeña y mediana empresa, pues, que es la que en realidad genera empleo, en vez de ahogarla, que es lo que ha pasado en todo este tiempo. Hay que generar todas las oportunidades, hay que crear todo el ambiente de más incentivos para las empresas.
En 2022, mientras el porcentaje de empleo en la población activa masculina latinoamericana fue de un 70%, es decir, 183 millones de trabajadores, en las féminas solo se elevó al 46,5%, es decir, solo 132 millones de mujeres trabajando. El año pasado, el déficit mundial de empleos llegaba a 473 millones, más que en el año 2019. Ese déficit de empleos es particularmente importante para las mujeres y los países en vías de desarrollo. La OIT calcula que América Latina tiene al menos 57,1 millones de personas que o bien están en desempleo o quieren trabajar pero que no pueden o no tienen acceso, es decir, el 16,3% de la población activa. También destaca que la tasa de informalidad es uno de los grandes problemas estructurales del empleo en Latinoamérica. Se sitúa en el 53,7%, habiendo aumentado a consecuencia de la pandemia en el año 2020. Con las imágenes de Darwin Rodas y la edición de Aldo Acosta, para HSH Noticias, Fanny Zúñiga.